Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno con uno de los conceptos más fascinantes, diría yo, de la gramática árabe. Y ojo, que no es solo una regla de esas aburridas para nada, es una herramienta narrativa en toda regla, el misterio de la gente que desaparece, el famosísimo Naibul Fa'el. Venga, pues este es el plan. Primero, vamos a ver una frase en su estado, digamos, normal. Luego, le metemos un poco de misterio, conocemos al nuevo prota, vemos quién más se puede unir a la fiesta y al final desvelamos el motivo secreto que hay detrás de todo esto. Empezamos por el principio, con lo más básico. Una frase normal y corriente, de las que conocemos todos. Ahí la tenemos. Kasara el waladul zujaja. Vamos, el niño rompió el cristal. Todo clarísimo, ¿verdad? Hay una acción, rompió, hay un agente, el que hace la acción, el walado, el niño, y hay un objeto que recibe esa acción, el zujaja, el cristal. Todo en su sitio, sin ninguna duda. Pero claro, ahora viene lo bueno. ¿Qué pasa cuando el protagonista, el que hace la acción, de repente desaparece? Y es que esta es la clave de todo. ¿Qué pasa si no se sabe quién es el agente? ¿Y si se quiere ocultar a propósito? Porque a veces simplemente no se sabe quién hizo algo. Y otras veces es mejor no decirlo. Y aquí se ve la magia, la transformación. La frase original, Kasara el waladul zujaj, se convierte en esto otro. Kusira az-zujayu. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Puf! El agente, el niño, ha desaparecido. Y no solo eso, el verbo ha cambiado de forma, de kasara a kusira. Y lo más importante, el objeto, az-zujaj, que antes iba en acusativo, de repente, ¡zas!, se pone en nominativo y ocupa el puesto que ha dejado libre el agente. Y así, con este cambio, tenemos que presentar formalmente al nuevo héroe de la frase, el naib al-fa'il, o si lo traducimos, el suplente del agente. Entonces, ¿qué es exactamente este Naib el-Fa'il? Pues, en esencia, es una palabra que va en caso nominativo, o sea, marfú, y que siempre va después de un verbo en voz pasiva, lo que se llama zel mabnil el mashul. Su misión es ocupar el hueco que ha dejado el agente, el fa'il, que se ha omitido. Básicamente es el que entra al campo para que la estructura de la frase no se venga abajo. Y ojo, hereda todos los privilegios gramaticales que tenía el agente original. Y la pregunta es, ¿cómo se sabe que estamos en esta situación? Pues por el verbo. El verbo cambia de una forma muy sencilla y predecible para avisarnos. Si estamos en pasado es fácil. La primera letra se lleva una dama y la letra que está justo antes de la última una casra. Por ejemplo, kataba, escribió, se transforma en kutiba, fue escrito. Es como un código secreto que nos dice, ojo, que aquí el autor de la acción está escondido. Y un dato curioso, el término naib el-fa'il es bastante moderno en realidad. Lo acuñó el gran gramático Ibn Malik, allá por el siglo VII de la Égida. Antes de él, gramáticos de la talla de Sibawayh usaban unas definiciones larguísimas, algo así como el objeto cuyo agente no es nombrado. Imagínate, menos mal que Ibn Malik lo simplificó, mucho más práctico. Vale, seguimos avanzando porque la cosa se pone aún más interesante. Resulta que el objeto no es el único que puede salir al rescate y hacer de suplente. A ver, el candidato principal, la primera opción, siempre es el objeto, el maf'ul be. Pero, ¿y si no hay objeto? Pues no pasa nada. La gramática árabe tiene un banquillo muy completo. Pueden ascender, para cubrir el puesto, el nombre verbal, que es el masder, una frase preposicional, el jar o al-majrur, o incluso un adverbio, ya sea de tiempo o de lugar, lo que llamamos el zarf. Y aquí tenemos varios ejemplos que demuestran lo flexible que es esta estructura. Por ejemplo, en Sujid al-Kusufu, el eclipse fue visto, el suplente, el naiful fa'el, es el kusufu, el objeto. Hasta aquí todo normal. Pero mira esto. En Yusamu Naharo Ramadán, se ayuna el día de Ramadán, el que hace de suplente es Naharo, un adverbio de tiempo. Esto es genial porque permite poner el foco en diferentes partes de la frase, dependiendo de lo que interese resaltar cuando la gente no está. Llegamos al meollo de la cuestión. La pregunta del millón, ¿por qué? ¿Por qué querría alguien ocultar a la gente a propósito? Y es aquí donde la gramática deja de ser un conjunto de reglas y se convierte en una herramienta de comunicación, y de las potentes. Pues hay un montón de motivos, y son fascinantes. A veces es por pura ignorancia. Shurika al-mal, el dinero fue robado, sencillamente no se sabe quién ha sido. Otras veces es todo lo contrario, porque es tan obvio que no hace falta ni decirlo. Un ejemplo del Corán, Julik al-insan,
El ser humano fue creado, se da por sentado quién es el creador. Pero hay más, puede ser por miedo, para no meterse en líos nombrando a alguien poderoso, o por buscar la brevedad, ir directo al grano, o incluso por desprecio, por considerar que la gente es tan insignificante que ni merece ser mencionado. Como se puede ver, la elección no es casual, siempre añade una capa de significado. Así que al final la gran lección es que esto del Naib el-Fáil va mucho más allá de cambiar unas palabras de sitio en una frase. No. Esto va de controlar el foco de atención, de insinuar cosas sin decirlas explícitamente y, en definitiva, de contar una historia de una manera mucho más eficaz y con más matices. Y ahora que se conoce el secreto, la pregunta queda en el aire. ¿Cómo se puede usar esta omisión de la gente para que un discurso, un texto, sea más potente?